Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En este primer tramo del programa de hoy voy a conversar con el economista Jorge Carrera, que fue vicepresidente del Banco Central. Bueno, Jorge, tu opinión sobre esta decisión del gobierno de intervenir ahora en el mercado de cambios con los recursos del Tesoro. Bueno, esta decisión, más que decisión, diría, es casi un nuevo parche que vamos conociendo en esta secuencia de medidas desordenadas que ha venido tomando el gobierno desde que perdió un poco el control de la generalidad de la política económica. ¿Qué quiero decir? Que nos encontramos objetivamente con una decisión de que el Tesoro intervenga dentro de la banda haciendo política monetaria, lo que es en realidad una parte muy confusa, el Tesoro manejando la política monetaria, vendiendo dólares, que son dólares que compró el Tesoro, que muchos suponemos que son dólares que compró en su momento como una obligación que le impuso el Fondo Monetario por no haber comprado el Banco Central cuando debía comprarlos y podía comprarlos en el centro, en el medio de la banda, sin esterilizar. Y es llamativo esto de que sea el Tesoro el que los va a vender, porque nos podría hacer pensar que los otros dólares, todos los que muchos analistas dicen que están disponibles como una barrera en el Banco Central para poder intervenir, en realidad algunos sospechamos que puede haber en el acuerdo con el fondo algunas cláusulas reservadas que naturalmente existen, en términos de que el fondo no quiera que se usen esos fondos para intervenir, porque esos fondos son básicamente plata que el FMI presta para repagar sus créditos y para usar como yo lo llamo un jarrón chino, es decir, tenés estas reservas pero no las uses. Claro. Y teniendo los antecedentes que tenemos en 2018 de Caputo no haciéndole caso al fondo y usándolos, llama la atención esta idea de que sea el Tesoro el que está interviniendo. Jorge, ¿cuáles son a tu juicio las consecuencias que tendrá esta decisión anunciada? Yo creo que esta decisión lo que pone es un poco más de muestras del nerviosismo en que está el gobierno por errores que ellos cometieron, ¿no? Yo ponía hace unos meses una nota que se llamaba Los 11 errores no forzados del gobierno y me gusta insistir en esto, que es muy del tenis, ¿no? En la idea de error no forzado, porque acá se tiende a atribuir a la política, al riesgo de los K, etcétera, 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 pero en realidad en esa lista yo hago esos 11 errores, uno de los cuales fue no haber comprado reservas cuando había que comprar reservas, haber gastado fondos fiscales, como fueron las bajas de las retenciones, para una acción que es básicamente comprar reservas, y no se compraron, se bajaron las retenciones, no se compraron reservas. Eso solamente fue alimentar una baja transitoria del tipo de cambio que no sirvió a mucho, simplemente a que ahora, digamos, ¿por qué no se compraron cuando el dólar estaba en 1100? Tal vez enfrascados en otro error, el del presidente, de pensar que se podía comprar en el piso de la banda, lo que era una cuestión que la mayoría dijimos que era insensato. Entonces, yo creo que ahí parte un núcleo importante de lo que hoy se está pagando, y el otro fue el desarme las LEFI, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, el desarme las LEFI, tal vez, como se dice, por una especie de capricho presidencial, de decisión presidencial, que nunca quedó muy claro el motivo para hacerlo así a las apuradas, generó una cantidad de ruidos en el sistema financiero y costos muy altos, ¿no? Entonces, me parece que esos dos factores conllevaron a que la tasa se volatilizara mucho. Hemos visto esta idea de la tasa endógena que se asumió con mucha inocencia del libro de texto, ¿no? Y que después hubo que corregir y que le generaron al sistema financiero unos costos, y eso es preocupante, unos costos importantes en términos de funcionamiento, además de los que generan en la economía. Y después todo el manejo de los encajes. Es decir, que el gobierno ha usado tasa de interés, pero eso no es suficiente, porque cuando vos te vas acercando a un evento crítico, como son las elecciones, vos le podés dar una tasa del 150% anual, pero que en términos de 30 días no significa nada ante la posibilidad de que haya una devaluación del 20 o del 30%. Ha usado los encajes, subiéndolos en 40 días 4 veces, y ahora ha usado los futuros, ha usado las manos amigas, como se le dice, y ahora también usa dólares del Tesoro, que suponíamos que eran para futuros pagos de deuda.
Jorge, ¿te enrolás entre los economistas que creen que luego de las elecciones vamos a un nuevo esquema de política cambiaria? Sí, yo creo que eso también lo escribía en una nota que se llamaba Cuando la limosna es grande, hasta el mercado desconfía. Yo creo que la revisión del fondo fue demasiado light. Y eso de pasar la próxima revisión recién al 13 de enero es toda una señal de que se le va a pedir al gobierno que vuelva a los patrones originales del acuerdo, es decir, acumular reservas, tener un tipo de cambio que sea razonable, reducir el déficit en cuenta corriente que está muy, pero muy por arriba de lo que se iba a estipular. Me parece que va a haber un cambio y ese cambio será o que se abandonen las bandas, que hasta ahora no han servido para demasiado, o que se hagan bandas más grandes o más arriba, pero sobre todo me parece que se va a dejar correr el tipo de cambio hacia un nivel un poco más razonable. Bueno, además entre los economistas hay consenso en la necesidad de acumular reservas, ¿no? Incluso el propio Domingo Cavallo escribió estos días al respecto, ¿no? Que es muy difícil encarar un programa económico si no se tienen las reservas suficientes para defenderlo. Es que eso es lo inexplicable de por qué el gobierno se embarcó en esta situación. ¿Por qué y creo que lo dijimos acá una vez en tu programa, ¿por qué para garantizar tal vez un poquito menos de inflación en los meses de junio, de julio y de agosto, tal vez un punto menos, pero que no iba a pasar mucho más que eso, se dejó estar durante 3 meses el tipo de cambio en niveles muy bajos, mostrando que se lo podía llevar cerca del límite inferior de la banda, lo cual era realmente imposible de sostener, ¿no? Entonces, ¿por qué, sabiendo que ibas a tener que atravesar el invierno y que tenías el momento de mayor liquidación y que ibas además a pagar con retenciones menores esa mayor liquidación, no usaste ese momento para acumular reservas? 4.000, 5.000 millones, que era un objetivo posible que estaba en el acuerdo. Imagínate cómo hubieras estado pasando este periodo con esas reservas propias. ¿El riesgo país cómo lo ves evolucionando, que bueno, está volviendo a trepar en estos días? Bueno, yo creo que el riesgo país, hay una situación que es sumamente interesante. Se ha exagerado esta idea de que es un riesgo político. Yo creo que el riesgo país lo que está reflejando es varias cuestiones. Una es que el programa económico, después de una recuperación, casi de un rebote, digamos, va a tener necesidades de ajuste. Esas necesidades de ajuste son o generan incertidumbre. Y hay otro elemento que yo justamente estaba escribiendo un trabajito sobre esto y lo estamos viendo en el mundo, que es muy particular de Argentina, y creo que una de las cuestiones que hacen que el riesgo país tienda a bajar o encuentre un cierto piso en el caso de Argentina, ¿sabés lo que es? El propio Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque normalmente el Fondo Monetario en el total de deuda de un país es una porción del 15, del 20%. En Argentina es una porción muy grande, porque nosotros ahora vamos a tener casi más de 60.000, si nos dieran estos 6.000 que falta y que yo creo que se lo van a dar si hacen un nuevo programa en enero o después de las elecciones. Pero tener un tamaño tan grande de deuda comprometida, de deuda total comprometida con el Fondo Monetario, ¿qué te hace? Que el Fondo Monetario lo primero que dice, y lo pueden leer en el acuerdo, es que ellos necesitan tener una parte de la deuda que sea reestructurable. Esa es la palabra clave. Entonces, si vos tenés que de 100.000 millones, 60.000, ponele para dar números redondos, se los debés al Fondo Monetario, esos 40.000, que es donde se mide el riesgo país, esos tenedores de bonos saben que si hay que hacer una reestructuración, toda la reestructuración va a caer en esa parte. La misma reestructuración, si el Fondo Monetario solamente tuviera el 10% y el resto, el 90%, fuera deuda privada, saben que es mucho más fácil hacer la misma reestructuración distribuida entre 90 que entre 40. Es una technicality, pero es una cuestión importante que estamos tratando de mirar, cómo el propio fondo, al ser tan importante en el total de deuda, te mete un piso al riesgo. Y esto es grave porque al mismo tiempo el acuerdo con el fondo solo funciona si volvemos a tener reacceso a los mercados. 5.000 millones el año que viene, 5.000 el otro.
O sea que ahí hay una cuestión que me parece que es otra de las ideas de que vas a tener un cambio en el programa después de las elecciones. Bueno, además hemos tenido una pequeña ayuda en cuanto a la cuestión cambiaria porque el dólar se está debilitando en el mundo y además el real se fortaleció en los últimos meses. Eso también nos da un poquito de... Eso nos da un poco de aire. Históricamente nosotros hemos estudiado mucho el tema de la relación entre tasa de interés en Estados Unidos, precio del dólar mundial y commodities. Eso tal vez nos debería dar alguna ayuda también en términos de mejores precios de soja y de petróleo. ¿Y crees que este nivel de tasas va a golpear mucho el nivel de actividad en los próximos meses? Tremendo. Yo creo que no solo el nivel de tasas, me parece que no estamos prestando los económicos. Yo sí, pero digo, en la discusión pública no estamos prestando demasiada atención al tema de los encajes. A mí me parece... Yo solo pienso de la experiencia nuestra en el Banco Central, ¿no? Y no voy a decir, como dice otro periodista, cuánto para aprender, porque creo que son cosas que no hay que hacer. Pero imaginen ustedes un gobierno de otro signo, no querido por el mercado, que hubiera hecho estas medidas con los encajes. O sea, le suben a los bancos del 20 y pico por ciento al 53%. Una consultora muy importante del sistema dice que posiblemente va a ser necesario antes de octubre subir 10 puntos más para absorber las licitaciones que están por venir. Eso genera, también lo ponía en un ejemplo usando el multiplicador, eso genera que si vos tenés que aumentar la parte encajada, vas a tener que reducir el crédito. Entonces, imagínate el efecto que tiene eso en el crédito, que fue el motor de la recuperación durante la parte de recuperación del gobierno. Muchos sectores se dinamizaron gracias al crédito, ¿no? Y no solamente por el crédito bancario, porque a veces te dicen, es muy pequeño el crédito bancario, 10%. No, pero eso setea la otra realidad, las pymes que reciben financiamiento por ahí con baja inflación a 120 días y que ahora se cortó a 15, o a veces al contado. Muy bien, Jorge Carrera, muy bien. Muchísimas gracias por estar en el programa de hoy. Como siempre, un gusto estar acá en esta casa. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers, un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa, con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con dos distinguidos analistas, Fernando Marul y Nahuel Bernés, que es conocido como Nau en el mercado, ¿no? Nau Bernés. Bueno, primera lectura, Fernando, sobre estos cambios que hubo en el manejo de la intervención de la Secretaría del Gobierno para manejar el tipo de cambio. Lo de hoy, sí. El anuncio que hicieron hoy. El anuncio que hizo Kirchner. Bueno, viene de el contexto es un poco de suba del dólar de hace casi un mes y medio, te diría. De 1.150 a casi 1.380.
el Banco Central, el Tesoro, interviniendo, subiendo las tasas de interés, sacando pesos, subiendo encajes. El Tesoro estaba comprador, ¿sí? Venía comprando en bloques, compraba dólares, y desde la semana pasada es como que se empezó a ver que los datos empezaban a mostrar que no solamente era el Banco Central vendiendo futuros, sino también una intervención del Tesoro, que primero fue, o sea, en teoría era que los dólares que tenía el Tesoro, que tiene 1.700 millones de dólares, se los vendía a entes, a provincias, a entes intrasector público, pero hoy a la mañana cambió eso, no solamente a intrasector público, sino también se los voy a vender al mercado. Que eso no, ese es el cambio. Sí, sí. Entonces, como bueno, uno imagina que esta semana preelectoral, donde es típico que la oferta se corra, los exportadores no liquidan mucho una semana antes de las elecciones, los importadores cancelan importaciones, se seca un poco el mercado y bueno, un poco la justificación, bueno, nosotros tenemos 1.700, vamos a ir poniendo donde falte liquidez, será 20 millones de dólares, 30 millones de dólares. Si es 20 millones de dólares puede ser para acomodar un poco la volatilidad. Si venden de 200 palos por día, eso es que le quieren poner una banda superior del Tesoro. Claro. Ahora, Fernando, ¿esto a tu juicio preanuncia un cambio en el esquema cambiario después de las elecciones? No creo, o sea, esto no. Que esta señal no, porque es la del Tesoro. Pero sí crees que puede ocurrir. Pero sí que creo que puede ocurrir, sí. Pero eso no, esta medida no, es medio como, bueno, están haciendo todo para que más o menos el dólar no digo que no llegue a la banda superior ahora, pero bueno, por lo menos no pase el 1.400. Pero que esto es una señal de que van a eliminar las bandas, no. Pero sí crees que va a haber un cambio después. Pero me parece que el mercado no está comprando mucho el esquema de no hace falta reservas, no importa que no compres. ¿Por qué? Porque te vas a colocar en el mercado, pero si después no colocás, tenés que comprar reserva. Entonces, me parece que es un poco el Banco Central volviendo a comprar reservas, no en la banda inferior, cuando haya oferta. Me parece que eso, posiblemente las bandas, si eliminan o las amplíen, me parece que sí, puede haber un cambio. Pero no lo veo ahora, dependiendo de cómo vengan las elecciones. O sea, el domingo es importante, sale para un lado, sale el escenario bueno o sale el escenario malo. Después me vas a contar qué es el escenario bueno y el escenario malo. Nahuel, ¿cuál crees a tu juicio van a ser las repercusiones en el mercado de estas decisiones que se anunciaron hoy? Creo que el principal punto ahí tiene que ver con el manejo de la comunicación que viene dando el gobierno, donde hace unas semanas estaban en un streaming gritando que el dólar flota y ahora salen a intervenir por parte del Tesoro, ¿no? Entonces creo que al mercado eso es lo que no le gusta. Como que hay cierta comunicación que va para un lado, pero después terminan haciendo otra cosa y el mercado lo ve como una falta de consistencia, de congruencia en el programa o en el esquema económico que están planteando. Creo que tiene que ver puntualmente con eso. ¿Cómo crees que va a impactar esto en la evolución del dólar en las próximas semanas? Creo que hay, como mencionaba Fernando recién, ¿no? Que el Tesoro se ponga a vender, me parece que es más un techo que otra cosa, de la misma forma que cuando se puso a comprar también en bloques fue un piso. Entonces creo que el gobierno le está dando una señal al mercado diciendo, ok, bueno, si falta liquidez, yo la pongo. Y eso me parece que va a funcionar más como un techo en estas próximas semanas, independientemente de lo que suceda con las elecciones. Ahora, después, el argentino está acostumbrado a refugiarse en un escenario preelectoral en el dólar. Y si el dólar puede ir a testear el techo de la banda o no, creo que estamos en Argentina y ya todos sabemos que todo es posible. Bueno, Fernando, vos hablabas de un resultado bueno, un resultado malo. ¿Cuál es el resultado bueno y cuál es el resultado malo para el mercado? Tanto para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires como las nacionales, ¿no? de octubre. Por lo que uno está más o menos viendo es, si
provincia de Buenos Aires, el gobierno la pierde por 5 puntos, 7 puntos, y eso hace que el mercado incorpore de que va a ser muy difícil en compensarlo, ¿sí?, en el interior en octubre, y no va a llegar al 40%, entonces eso no va a tener los diputados, no va a conseguir los senadores, y eso se le puede llegar a complicar. Es un poco lo que se está cubriendo el mercado. Claro. El mercado hoy está muy negativo, con el dólar subiendo, los bonos cayendo fuerte, las acciones cayendo fuerte, y me parece que llega al mercado con una expectativa muy pesimista, posiblemente con un -5, -6. Si es -10, no lo está incorporando el mercado, es peor todavía, y ahí sí posiblemente la semana que viene veamos testeando la banda superior. Ahora, si es un empate, un -2, y donde el mercado dice, mirá, al final el mercado se equivocó, la gente sigue apoyando a Milei, y entonces el círculo rojo, digo que hoy está como un poco pesimista, incluido el mercado también, digo, se puede haber equivocado, entonces la población está apoyando, eso es una lectura bastante buena para el mercado, y ahí me parece que se va, por lo menos se va a acomodar, digo, se va a estabilizar esta dinámica que estamos teniendo estas últimas semanas. No significa que eso después sea lineal, es Argentina, y obviamente, bueno, después llegará a octubre un poco más calmo, y después el mercado le va a seguir demandando los cambios que consistentes para que el plan económico sea sostenible, en el sentido de, bueno, si el equipo económico dice no nos interesa acumular reservas, bueno, nosotros somos el mercado, nosotros te prestamos la plata, a nosotros sí nos interesa que vos acumules reservas. Entonces, ese tipo de cambios podrían verse. ¿Ustedes no creen, a los dos le pregunto por ahí, que el mercado en algún momento no sobredimensiona la importancia del resultado electoral? Digo, porque puede darse también un resultado electoral que sea previsible, que esté dentro de los que están esperando los distintos analistas, y en función de eso, bueno, la agenda económica, las demandas van a seguir sobre el manejo de la economía, se van a mantener independientemente del resultado. Sí, yo particularmente creo que el mercado sobre reacciona fuertemente porque es Argentina y hay elecciones. Particularmente me parece que está hoy prediciando que el gobierno ya perdió las elecciones. Y la realidad es que cuando uno analiza más que nada, no la de Provincia de Buenos Aires, sino las nacionales, casi cualquier escenario de los que están circulando en las encuestas no deja de ser positivo para el gobierno, teniendo en cuenta de dónde parte. Entonces, yo no sé si el mercado está previendo eso. Y ahí es donde creo que con el resultado opuesto de octubre, más allá de que pueda ser muy malo para el gobierno, va a ser un mejor escenario en el Congreso del que tiene hoy. Y creo que ahí no sé si está terminando de prediciar bien esa parte del mercado. Bueno, además no solamente importa la cantidad de votos que saca el gobierno, sino eventualmente contra quién pierde. Porque, bueno, digamos, el gran temor que tiene el mercado, el retorno del kirchnerismo, bueno, hasta ahora no se ha manifestado en ninguna elección. De hecho, la última que tuvimos, por eso, Corrientes sacó el 20%. El domingo, en las elecciones de Provincia de Buenos Aires, no solamente importa la diferencia, sino también cuánto saca el kirchnerismo. Porque si saca menos que en 2023, ¿sí? Digo, ¿por qué? Porque lo que perdió Milei hipotético que perdió en las últimas semanas, no lo capitalizó el kirchnerismo y fue a una tercera vía, fue al resto. Eso el mercado no creo que lo tome mal, porque acá el riesgo es un poco el kirchnerismo. Digo, ahí, por eso, porque uno cuando hace escenarios macro es bueno, con kirchnerismo el riesgo país es 1000, punto, piso. Entonces, bueno, con otro gobierno será más cerca de 500. ¿Y cuánto te da el promedio? Es 750. Entonces tenés que estar por ahí. Digo, eso es a veces que uno que ya tiene más años que por ahí que el joven, que uno, Argentina se cubre, todos los inversores en Argentina se cubren del riesgo. Es una izquierda muy nociva.
Digo, no es la izquierda otra de otros países que tienen más suerte. Acá rompen todo. Entonces, digo, rompen al Banco Central lo dejan sin reserva, ponen cepos cambiarios, brechas cambiarias. Entonces, está bien que el mercado se cubra de esos escenarios. ¿Y cómo ve la evolución de, la gran protagonista de los últimos días, las últimas semanas, que es la tasa de interés? Compleja. Creo que el gobierno está priorizando contener el dólar, contener la inflación, por sobre todo que no quede ni un peso excedente, con repercusiones muy fuertes en la actividad económica, ¿no? Está bien que en Argentina el crédito todavía no tiene una penetración muy fuerte y las pymes no lo sufren tanto por esa vía, sin embargo, en el día a día son muchísimas las pymes que usan el descubierto, descuentan un cheque y esa tasa de interés arriba del 30% real, creo que es insostenible para cualquier país. El gobierno está apuntando a que se resuelve después de las elecciones, tiene la caja para hacerlo, o sea, no lo veo problemático para el lado de los intereses de las LECAPs o de lo que tenga que pagar el gobierno. Creo que en ese punto el gobierno tiene muchísimas más espalda que las pymes, que quizás aguantar 3, 4, 5 meses con una tasa de interés real tan alta, las termina, si no fundiendo, casi. Y ese es el principal punto que creo que no sé si termina siendo muy optimista el gobierno en ese aspecto o prioriza matar la inflación para crecer más ordenadamente luego, pero bueno, ese luego tiene que llegar. Fernando, ¿con qué nivel de tipo de cambio te sentirías cómodo que opera la economía argentina? Buenas preguntas, porque ahí cada sector tiene su tipo de cambio. Cada uno quiere... Fernando Marul. Cada uno... justo estábamos recién con el colega hablando de eso, pero venimos de un tipo de cambio muy alto, de operar con dólares, un dólar ajustado de 2.000 pesos, 3.000 pesos, venimos de 6 años de crisis. Si vos ordenás un poco la parte fiscal, que es el ancla, estás sacando el cepo, vas un poquito más ordenado, se justifica un tipo de cambio más bajo. Claramente 1.000 no era el tipo de cambio, porque es más, hoy a 1.300 no hay oferta a 1.300. A 1.300 hay más demanda que... Hay más demanda, entonces te lo está diciendo. Claramente, no te quiero decir un número porque todos van, será 1.600, 1.500, tampoco... el punto es, yo soy de los que piensa de que es más bajo que en planes económicos muy desordenados como los del kirchnerismo, es más bajo, no tengo ninguna duda. Viene rebotando ahora, fíjate que el dólar subió casi 20% real en los últimos meses, pero bueno, claramente a 1.400 todavía está desbalanceado porque, te lo está diciendo porque hay alguien que pone 1.500 millones de dólares mensuales, que es el Banco Central vendiendo futuros. Te faltan 1.500, bueno, o se baja la demanda con un dólar un poco más alto, o con un dólar un poco más alto aparecen esos 1.500 que faltan. No sé, no te quiero dar mucha vuelta con poner un número, pero claramente no es. No creo que estemos muy lejos. Volver a 1.600 me cierran los números, no. La verdad que por ahí, piso de 1.400 y un poco más para arriba, me parece que en una economía macro ordenada, volviendo a los mercados, estaríamos en un nivel bastante aceptable de los últimos 15 años. Te estoy hablando de un nivel de 10, 15% real arriba del actual. ¿Y hay un dólar now también o no? ¿Tu caso? Coincido con Fernando en que en estas condiciones de país y especialmente con la presión impositiva actual, el dólar a 1.000 era una locura. Un dólar a 1.300, 1.350, 1.400, yo no lo veo tan locura
si hay reformas impositivas asociadas o reformas laborales que le permitan a la matriz productiva del país ser más competitiva. Creo que ahí está el punto y creo que es también lo que creo que apunta a lograr el gobierno cuando habla de las reformas de segunda generación. Me parece que este nivel de dólar, sin esas reformas, queda un poco corto. O sea, el mercado también te lo está planteando, hay un poquito de volatilidad, el mercado es muy chico y el dólar es el principal refugio, van todos al dólar. ¿Y hasta dónde van? Hasta que alguien empieza a vender. ¿Y dónde empieza a vender? Hoy donde el techo de la banda es creíble o donde aparece el tesoro, como dice Fernando, quizás esa oferta hoy de dólares no es tan genuina. Distinto puede ser el caso si aparecen las inversiones del RIGI, donde de repente viene una minera y te pone 2.000 millones de dólares, otra petrolera te pone un buque de GNL y te pone 4.000 millones de dólares. Ahí puede empezar a aparecer oferta genuina. Sin embargo, la matriz productiva tan heterogénea de la Argentina, no sé a qué tipo de cambio puede sostenerse ahí. ¿Y la evolución del riesgo país, cómo la ven? Porque bueno, también es clave para que la Argentina pueda volver al mercado voluntario de deuda, ¿no? Sí, es un poco lo que estamos viendo. Sí. Esta baja de bonos te van llevando al riesgo país más cerca de 1.000 que otra cosa, más cerca de lo que debería. Si va más o menos el plan económico funciona, deberías de estar abajo de 500. Digo, ok, hay riesgo político, que me parece que ahí está sobre pesimista, me parece, para mí el mercado. Si se acomoda un poco lo político, yo creo que va a bajar. Digo, en el escenario bueno, en provincia de Buenos Aires, pero igualmente tenés que mostrar un poco más de lo que está pidiéndote el mercado. Sé normal. Sos Argentina, siempre sos atípico. Y ahora venís con una tasa endógena, no compró reservas, cosas, innovaciones que pueden ser buenas para la fase 2, fase 3, como era el crawling peg, que para mí funcionaba. Bueno, pasaste ahora a la fase 3. Listo, pasamos a la fase 4, que es un país normal. Un país normal tiene una tasa de interés que la define el Banco Central, se juntan el copón, definen la tasa, votan, ¿viste? Hay halcones, hay palomas. Sí, es normal, sí. ¿Viste? Eso es un poco lo que me parece que está buscando el mercado. ¿Y crees que la inflación se va a mantener en torno al 2% en los próximos 2 o 3 meses, que es clave desde el punto de vista del comportamiento depende electoral, ¿no? También mucho, la verdad depende mucho, el escenario macro depende mucho de las elecciones. Si no hay baja el riesgo político, me parece que el dólar se puede acomodar acá hasta la nueva fase, ¿viste? Por lo menos en la transición de estas elecciones, y eso no debería hacer subir mucho la inflación. Que fíjate que nosotros en la consultora calculamos, tenemos para agosto nos dio 2%, pero la tenemos semanalmente. Y cuando el dólar tocó 1.370 ahí a fin de julio, ahí se trasladó, ¿sí? Un poco me alimenta en la primera semana. Después cuando bajó el dólar a 1.320 más o menos, la inflación se planchó. Después cuando volvió a subir ahora a 1.370, no volvió a buscar la inflación, no aceleró. Entonces como que cada vez que toca, es como que uno ve que es como que la inflación ya tiene el 1.370. ¿Me explico? Sí, sí. Eso es, digo, y el dólar subió casi 25% con poca inflación. Fíjate que la inflación fue 8%. Es un pass-through de 0,3. Claro. La Argentina bajo es un éxito. Sí, claro, bajo por los antecedentes locales. Digo, normalmente se trasladaba a precio. Entonces, nada, ahí un poco tienen esa cosa. Digo, hoy el plan económico tiene algo positivo, es que puede subir el dólar sin traslado a precio. Claro. Es Disneylandia eso, para Argentina. Pero bueno, estamos en el medio de las acciones, claro, y que el dólar pase arriba de 1.400 es una mala señal, parece. Nahuel, tu visión sobre el riesgo país, los próximos meses, ¿qué tiene que pasar? Bueno, hablamos recién también de las reformas estructurales, que dependerá en buena medida de la composición que tenga el futuro Congreso. Con respecto al riesgo país, creo que los mercados miran compromiso y capacidad de pago. Hoy nadie duda del compromiso. Falta.
Y la capacidad de pago, yo creo que la no acumulación de reservas no le gustó al mercado claramente. Y también la suba en la tasa de interés puntualmente de los últimos meses te quitan capacidad de pago en algún punto, ¿no? O sea, vos tenés que salir a pagar un poquito más por esas LECAPs que te van erosionando de a poquito el superávit fiscal. Entonces, en realidad, la capacidad de pago no mejoró en las últimas semanas, a diferencia de lo que venía haciendo en otros momentos. Y creo que por eso también los mercados terminan reflejando eso en una suba del riesgo país. Creo que eventualmente, si se sigue por este camino y por este escenario, más allá de el riesgo electoral y de que somos Argentina, si el gobierno logra seguir pagando la deuda, el riesgo país eventualmente debería bajar, ¿sí? Seguimos teniendo una deuda que es muy manejable en términos de comparables, en términos de otros países del mundo. Sin embargo, somos Argentina y el mercado no deja de ver eso. Claro. Muy bien, Fernando Marul, Nahuel Bernués, muchas gracias a los dos por me acompañar en el programa. Ahora hacemos el último corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers, un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa, con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, último bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con los analistas políticos Viviana Isasi y Julio Burman. Bueno, primer tema a conversar obviamente es el de las elecciones de la provincia de Buenos Aires que se realizan este fin de semana. Bueno, Denise, ¿nos contás un poco qué vamos a votar los bonaerenses este fin de semana? Cuento un poco el mapa institucional de lo que se va a elegir este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Se renuevan la mitad de la legislatura bonaerense. Se renuevan cargos de diputados y de senadores provinciales, pero sin duda en estas elecciones hay que hablar de secciones electorales, que es un término que tomó mayor visibilidad a partir del desdoblamiento que impulsó el gobernador Axel Kicillof, que normalmente estaban más invisibilizados porque se celebraban las elecciones junto con las nacionales, entonces no se hablaba tanto de esto. Esta vez que se van a renovar únicamente cargos provinciales y municipales, quedan más al descubierto estas secciones. La mitad de ellas va a renovar sus cargos de diputados, la otra mitad sus cargos de senadores. En total se renuevan 46 diputados y 23 senadores y cada sección tiene su número de bancas a renovar. La que más va a renovar va a ser la tercera sección electoral, que está compuesta por los municipios del sur del conurbano y parte del oeste, La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, que entre todos reúnen 5 millones de
habitantes habilitados a votar y que junto con la primera sección electoral, que está compuesta por el norte y también parte del oeste, reúnen el 70% del padrón para estas elecciones, así que bueno, tienen bastante foco y en total la provincia tiene más de 14 millones de posibles electores. Todos estos datos surgen de DataCP, que es una plataforma que impulsó y que lanzó la carrera de Ciencia Política de la UBA, y ahí se pueden hacer algunas proyecciones hacia adelante y también ver algunos resultados electorales. Ese es el mapa. Ese es el mapa. Ahora, complejo. ¿Cómo es que complejo? ¿Cómo se va? Bueno, además en cada una de las secciones, en función de lo que eligen, se requieren determinados pisos para acceder a una banca, ¿no? No es lo mismo obtener un senador en la séptima, que requiere más de un tercio de los votos, que un diputado en la tercera, que se consigue con poco más de 4%, ¿no? Sí. Bueno, eso son la presentación del tema. Ahora, ¿cómo se van a llenar esos números, esas bancas? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Mira, hay un primer punto, y es que hay mucha ansiedad en la política argentina por saber quién va a ganar a nivel provincial. Y como explicaba recién Denise, va a ser una ficción. Bueno, no decía eso, pero de eso interpreto yo que va a ser una ficción decir que alguien va a ganar o perder en la provincia, porque en principio habría que sumar categorías distintas. O sea, para decir quién gana a nivel provincial, habría que sumar en una sola lista los votos para senadores y los votos para diputados. O sea, en 4 secciones se eligen diputados y en 4 senadores. Ya eso sería como una aberración desde el punto de vista del análisis político-electoral. Pero parece inevitable porque, bueno, la gente, entre comillas, quiere saber quién va a ganar, si gana la Libertad Avanza Más Pro o si gana el peronismo, que es un poco los dos grandes contendientes, ¿no? Nosotros, bueno, estuvimos midiendo entre el 13 y el 20 de agosto, o sea, antes del escándalo de los supuestos audios, y la verdad que nuestros números son favorables a la Libertad Avanza, ¿no? Por un lado, medimos 3 secciones electorales, la primera, la tercera y la quinta, que son el 80% del padrón de la provincia, y nos da que gana ahí la Libertad Avanza en la primera y la quinta, en la quinta sobre todo muy cómodamente, y también nos da que gana en la tercera, pero ahí un poco más ajustadamente, casi un empate con una ligera ventaja de la Libertad Avanza. Tomo lo que decías al principio de esta ficción. ¿Qué lectura va a predominar? Porque se puede ver secciones que ganan, bancas que obtienen, porcentaje de votos, más de cara a octubre. Bueno, en la Ciudad de La Plata seguramente va a predominar una lectura más pormenorizada, etcétera, pero lo que el país quiere saber es si gana el presidente o si gana el kirchnerismo. Esa es un poco la lectura nacionalizada de la elección, en un contexto en el cual esta es la previa de octubre y donde realmente el gobierno nacional se juega mucho acá, ¿no? Sí, también sumaría ese detalle necesario, digamos, que acabas de hacer, esto de cuánto nos va a doler en realidad esta elección de septiembre, ¿no? Porque los mercados están mirando mucho lo que pasa este próximo 7, miraban la de octubre, ahora están mirando esta de septiembre, pero además también lo que estamos viendo es que obviamente todas estas distintas acciones que han enrarecido mucho la discusión política tiene que ver con si el kirchnerismo puede retener o no la provincia de Buenos Aires. Y si la Libertad Avanza con el PRO, en realidad puede dar un batacazo, ¿no? Ahí lo que estamos viendo es eso, y fíjate que el 50% de la gente, cada vez más, porque nosotros hicimos una pregunta respecto, por ejemplo, de la credibilidad sobre estas maniobras, que el gobierno ha dicho que son maniobras políticas, que se han puesto en juego a partir de la semana que viene y que forman parte de toda la discusión previa a esta elección, y más del 50% de la gente te dice que, bueno, esto es una maniobra política, ¿no? Entonces, eso me parece que es el punto, ¿no? ¿Cuánto nos duele en realidad esta elección del próximo 7? Y a lo cual le agregaría también que el 60% de la gente está en contra del desdoblamiento de esta elección. O sea, no tenían ganas de ir a votar desdoblado, ¿no? ¿Y cómo están midiendo ese impacto del caso de los supuestos audios de Diego Españolo? ¿Cómo está afectando y cómo está afectando al votante de Milei también? ¿Cambia algo? ¿Deja de ir a votar? ¿Va a votar igual? Mira, nosotros creemos que no va a tener impacto. Un poco esos números que se ven ahí atrás dicen eso. Lo que medimos es, después a nivel nacional, medimos cómo se ve el caso y fíjate, acá 49% está de acuerdo con la afirmación del gobierno, que fue de Guillermo Francos inicialmente, de que esto es una maniobra política, y 34% en desacuerdo, de decir de que no sabe. Eso, si uno lo cruza
por el voto declarado en las elecciones 2023 y por el nivel de apoyo al gobierno, lo que te da es que en el fondo esos segmentos son el oficialismo y la oposición. O sea, el que apoya al gobierno cree que esto es una maniobra política y el que lo rechaza cree que eso es un acto de corrupción que ya está totalmente claro. Sobre lo que decía Viviana, un punto. Ella dijo recién que el 50 y algo decía eso. Eso tiene que ver con que en los últimos cortes, ese es el cierre de la encuesta, que nos dio 49, pero lo que nos venía dando era que venía como creciendo ese número, ¿no? En los últimos días ya daba 50 y monedas. Y eso nos da a entender a nosotros, ya esa encuesta está cerrada, pero nos da a entender que la tendencia era que cada vez más se viera todo esto como una maniobra política. Después está la otra pregunta, que no la sabemos, la respuesta, si es una maniobra política que usa o no algún hecho de verdad, pero lo que está claro para mucha gente, para más de la mitad a esta altura, es que esto es una maniobra política y creo que estas cosas como que se notan un poco, ¿no? Como otras cosas que suceden un poco antes de votar, ¿no? El famoso caso de Enrique Olivera, Le Federina de Narváez, cosas que también le pasaban a Cristina, donde, bueno, medio que se pone en evidencia que hay una intencionalidad, ¿no? Ustedes recién hablaban de los votantes de Milei van a seguir siendo de Milei en estas elecciones, en octubre probablemente también. ¿Cómo se compone ese núcleo? Porque en algunas mediciones que ustedes muestran, tiene mayor aprobación en el interior, en las provincias del norte, del centro, entre los jóvenes. ¿Sigue manteniendo ese núcleo? ¿Cómo está compuesto? Bueno, lo que nos da la provincia de Buenos Aires es que más del 50%, la mitad, podemos decir, de los jóvenes sub-35 tienen un apoyo a lo que es la gestión de gobierno. Sí, es un electorado que nosotros lo definimos como independiente, porque es un electorado que tiene algunas críticas, pero sobre todo motoriza a este segmento que está muy relacionado con lo que es el emprendedurismo, con vivir en un país que no tiene inflación para poder proyectarse y poder quedarse en el país, sobre todo si vivís en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde la inflación realmente es sinónimo de supervivencia. Además, lo que vemos es que, bueno, no ha habido mudanza de casa política, nosotros lo denominábamos de esa forma, porque esos votantes que de alguna manera te aprueban el gobierno de Milei no estarían mirando la opción de kirchnerismo sobre estos sucesos que han pasado. Una opinión que tengo al respecto es que, en este caso, para mí, esto va... porque bueno, hay alguna versión de que esto puede llegar a haber sido la intención, que la gente en realidad se asuste y diga, no, esto está todo tan empantanado que me quedo en mi casa y no voy. Y lo que hay que hacer en realidad es que, si valoramos la democracia, ¿no? Es que todos puedan pensar que lo mejor que tiene la democracia es la alternancia política, porque ese es el juego de la democracia, ¿no? Entonces, quienes hoy están en el poder en la provincia de Buenos Aires deberían alentar al voto y no tratar de hacer de que la gente empiece a oler que esto está un poco raro. Para mí, la gente va a ir a votar igual. Para mí, puede llegar a ser que esto entusiasme a la gente que no estaba entusiasmada. O sea, ese votante que está acompañando al gobierno, en vez de quedarse en su casa, puede ser que diga, bueno, veo algo raro enfrente que no me gusta, voy. Ok, y esta tendencia que venimos viendo a lo largo del año en las elecciones provinciales, sobre todo en las que son legislativas, de una baja de la participación comparado con los números más tradicionales. ¿Ustedes en cuánto lo están viendo? ¿Hay ahora más intención de votar por esto que decías o se va a mantener en los 50, 60? Eso es muy difícil de medir, pero lo que vimos en las elecciones del 31 de agosto en Corrientes, donde ganó el radicalismo muy cómodamente, es que la participación fue normal. Y esa fue una elección ejecutiva donde no había desdoblamiento, pues se votaba todo junto, intendentes, legisladores, etcétera. Y ahí la gente fue masivamente, o fue más o menos como va siempre. Lo que pasó, bueno, es un poco lo que decía Viviana al principio. Muchísima gente nos venía diciendo en las encuestas que no le gustaba el desdoblamiento de elecciones locales de mitad de mandato, que aparte nunca se habían hecho, porque en Capital o en la provincia de Buenos Aires no se había desdoblado nunca para este tipo de elecciones. Por lo tanto, había un rechazo, como también hay rechazo masivísimo a las testimoniales. Esto lo venimos viendo, es cada vez mayor. En la última encuesta nacional que hicimos, como 80% nos da que está en contra de las candidaturas testimoniales. O sea, este año se estuvo caracterizando por el abuso de herramientas por parte de la política para maximizar sus resultados, que a la gente no le gustan. Así que nuestra explicación base de por qué hubo tan poca participación en tantas provincias es esa, ¿no? El desdoblamiento fue excesivo
y mucha gente o no se enteró o no le interesó ir a votar en elecciones desdobladas. Ahora, las de octubre creemos que no va a ser así, que la gente va a salir a votar. Y la de septiembre puede ser que también pase lo que dice Viviana, ¿no? Que todo este clima de polarización y adversidad para el gobierno puede hacer que mucha gente salga a votar, aún cuando no lo tenía pensado, pero eso veremos qué pasa. ¿Qué cambió en la composición política en la provincia de Buenos Aires? Porque bueno, hay que recordar que en el 2023 Milei perdió las 3 instancias, perdió las primarias, perdió la primera vuelta y unas pocas provincias del país en las cuales perdió el balotaje. ¿Qué pasó para que, de acuerdo a los sondeos de ustedes, haya pasado de esa condición minoritaria a una condición mayoritaria en la provincia? Mira, muchas cosas, pues nosotros creemos que Milei, pasaron muchas cosas. Milei cambió muchas cosas en Argentina, pero recordá que, Juan, que en la elección de gobernador, Kicillof sacó 44, algo, y la suma de Grindetti más Píparo sacó 52. Por lo tanto, nuestros números no son inconsistentes con la historia electoral reciente de la provincia. De hecho, aquellos colegas nuestros que dicen que el peronismo arrasa en la tercera sección y con eso tal vez gana cómodo en la provincia, que nosotros no vemos eso, lo que están diciendo es que el peronismo, que mejor dicho, que Magario y los candidatos de la tercera sección, Magario, Espinosa, que no son la renovación precisamente del peronismo, retienen todo el voto de Massa Kicillof en 2023. Nosotros estamos viendo otra cosa. Estamos viendo que retienen 2/3, tal vez 3/4, tal vez 80% con prohibición de indecisos, pero mucho de ese votante peronista del 2023 hoy está en otro lado. Está en el partido Somos, que es un partido que le saca un poco de votos a cada uno de los dos grandes partidos, pero que tiene más base en el votante peronista. Recordemos que es el partido de Randazzo, de Julio Zamora, de Fernando Greit, que fue a presentarlo a Schiaretti. Ese es un partido que se parece al randacismo de hace 6 años. Y también está la izquierda tiene buena oferta. En la tercera sección está Nicolás del Caño, que es, después de Breckman, es la figura más conocida de la izquierda, y nosotros vemos que puede sacar hasta 7 puntos en una buena elección, ¿no? Y esos son puntos que le está sacando Fuerza Patria. Me quiero detener en la polarización y en el rol de Somos Buenos Aires, que recién lo mencionabas. Ambos espacios, tanto la Libertad Avanza como el peronismo, están planteando una polarización feroz. Es kirchnerismo nunca más, bueno, la crueldad, esos discursos. ¿Cómo aparece Somos Buenos Aires? ¿Tiene chances de colocar algún legislador en alguna sección? Yo creo que sí. El tema, estamos hablando mucho de los votos, ¿no? Que es un poco lo que pide el análisis político. Ahora, en bancas es muy distinta la situación, porque recordemos que en la provincia de Buenos Aires la cuarta sección o la segunda están sobre representadas en la legislatura y la primera y la tercera, que son el 70% de los votos, como decía Viviana, están subrepresentadas. Por lo tanto, si Somos, justamente le va a ir bien en la cuarta y en la segunda. No tenemos números propios, porque la verdad que no pudimos relevar ahí, pero lo que nos han dicho y nuestro olfato es que ahí le va a ir bien, tanto a Somos como a Hechos. Bueno, la cantidad de intendentes de peso que los que apoyan esa lista, ¿no? Tal cual, hay muchos intendentes radicales de la cuarta sección que apoyan a Petreca, el candidato que lidera la lista de Somos. Y bueno, y ahí se eligen, vos mostrabas 14 diputados en la cuarta, y bueno, ahí es la gran oportunidad de esta tercera fuerza. Pero a nivel de votos provinciales, dado que en la primera y la tercera Somos vienen bastante relegados, 7 senadores, perdón, dije, me confundí. Pero bueno, la cuarta tiene 7 senadores y la primera, fíjate que elige 8 y hay una diferencia de habitantes enorme. Es decir, la provincia de Buenos Aires reproduce a su interior lo que cuestiona la distribución de bancas a nivel nacional, ¿no? Ahí ese cuadro es tremendo. O sea, decuplica en cantidad de votantes, pero tiene la misma cantidad de senadores. Un papelón del diseño electoral. Y ahí puede que haya una reconfiguración después de las elecciones a nivel político. Vemos a Kicillof, bueno, impulsando este desdoblamiento, también participando del armado de listas, también en la Libertad Avanza, que podría aumentar su peso en la provincia. ¿Qué ven de ese? Y bueno, sí, lo que pasa es que seguramente lo que vaya a pasar para este próximo domingo, la factura la va a tener que pagar Kicillof, ¿no? En términos de análisis peronista. Y también sí hay una mirada puesta, sobre todo del país, en lo que vaya a pasar en la provincia de Buenos Aires para reconfigurar el mapa político de las ofertas. Y bueno, el que
tuvo la idea de desdoblar para tratar de no perder en octubre fue Kicillof. Hay que ver cómo le va, sobre todo en la tercera sección electoral, donde tiene el 60% de desaprobación de gestión, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es una lectura para dentro del peronismo que seguramente no va a quedar bien. Kicillof era un referente potable para alguna parte del país y ha caído, digamos, volvió Cristina a estar como la referente más importante de la oposición, pero Cristina está presa. Así que es un problema, ¿no? Porque, bueno, se le terminó, o sea, Kicillof se pone solo un techo. ¿Y por qué son tan importantes? Porque, bueno, para Kicillof son importantes estas elecciones, como decías, decidió desdoblar para ver si podía sacar alguna ventaja con respecto a octubre. Pero ¿por qué el gobierno pone tanto hincapié en estas elecciones de septiembre? Bueno, no sé si pone tanto, ¿no? Me da la impresión que el gobierno se está cuidando un poco. Milei en particular, él siempre dice que su elección es la de octubre, ¿no? Y no tanto las elecciones anteriores. Pero creo que un poco la dinámica lo está arrastrando tanto a Milei como a la Libertad Avanza en general a jugarse cada vez más por esta elección, ¿no? Porque de alguna forma creo que la sociedad está viendo que esta elección y la de octubre van casi hermanadas y que también esta elección habla mucho del futuro de la provincia, que es la batalla decisiva, ¿no? Yo creo que si la Libertad Avanza, como vienen diciendo nuestros números, hace buena base en las secciones principales, de ahí van a salir los candidatos a gobernador y esto puede ser un poco la discusión de los próximos años. Muy bien. Viviana Isasi, Julio Burman, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en el programa. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.